nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. San José, ruega por nosotros. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Pero muy bien, bueno, me toca esta charlita que van a ser dos en principio, esta y el martes que viene, el martes 8 si no me equivoco, empezando este nuevo semestre, ¿sí? De las conferencias Catecismo para adultos, había formación, y el Padre Trejo tuvo la intención de que sea un poquito más espiritual, ¿no? Estuvimos viendo el primer semestre, podemos decir más teórico, ¿no? Estudiando las pasiones según Santo Tomás. Entonces la idea es meternos de lleno un poquito ahora ya a nuestra vida espiritual. Entonces el Padre me propuso dar estas dos charlas y dije, no invento nada. Así que dije, plagiemos. No es que voy a plagiar, pero por supuesto que buscar cosas seguras, ¿sí? Es parte de la tradición de la Iglesia no ser demasiado con iniciativas, ¿no? Así que dije, ¿qué mejor que repasar el curso de espiritualidad, ¿no? Que tuvimos en el seminario? Para los que no saben, en el seminario tenemos el primer año antes de empezar preseminario humanidades. Pero antes de pasar a la filosofía y después a la teología está el año de espiritualidad, se llama, que lo instituyamos en el Lefebvre, que hace las veces de un noviciado, ¿sí? Justamente como él veía, ¿sí? Ya en el clero, en su época francés, sobre todo en la misión, cuando estuvo en Gabón, que bueno, por ahí estaban bien formados teológicamente, que es importantísimo, pero faltaba, ¿no? Esa parte más religiosa. Y un sacerdote que no reza, un sacerdote vacío espiritualmente, por más que sepa toda la suma teológica, poco fruto, ¿sí? Va a poder llevar. Entonces él va a terminar haciendo obligatorio, ¿sí? Este año de espiritualidad, ¿sí? Se va a llamar así. Los seminarios de la fraternidad lo van a incorporar en todos sus seminarios a nivel internacional y es obligatorio, ¿sí? Es el año del noviciado, es el año en que uno se prepara, ¿no? Espiritualmente a la vida consagrada y es el año que se toma la sotana, ¿sí? Entonces va un poco un año bien especial. Así que dije, vamos a repasar y de paso me viene bien, porque muchas cosas no, sí, esperemos que no, pero se va olvidando. Bien, por supuesto es un curso de todo el año, ¿no? Nos vamos a ver todo el año en dos charlas, pero sí elegí dos capítulos del libro entero. El de hoy va a ser el organismo sobrenatural del alma, ¿sí? Que un poquito el título que le puse a esta conferencia. El martes que viene será otra. Y en definitiva va a ser un repaso, ¿no? Cosas que tal vez sabemos, cosas que tal vez no sabemos también. Uno se da cuenta que nos falta mucha formación. A veces el catecismo básico uno lo sabe de memoria de niños, pero después cuando empezamos a ahondar un poco vemos que hacemos agua en muchas cosas. Por lo tanto, quería meterme de lleno con esta charla para realmente entender, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? Justamente el organismo sobrenatural, la estructura, ¿sí? Del alma, sus facultades, pero sobre todo cómo se meten, entre medio, cómo funciona, ¿sí? La gracia santificante, ¿no? En este gran problema, sujeto complicado que es el hombre, ¿no? Cada uno de nosotros, el alma, vamos a ver el alma herida por el pecado original. Bien, voy a hacer este curso, tengo que hacer honor a lo que escribió el Padre José María Mestre, ¿sí? Si me llega a ver desde España, sepa que lo seguimos recordando y gracias por haber dado 25 años, ¿sí? El curso de espiritualidad del Padre José María Mestre, toda una vida, ¿sí? Formó muchísimas generaciones de sacerdotes en la congregación y ahora está hace 4 años ya en Madrid, ¿sí? En Madrid, y es el capellán de las siervas de Jesús Sacerdote, las hermanitas de clausura tradicionales, que se dedican a la oración sobre todo por los sacerdotes, ¿sí? Tienen el cuarto voto vocacionista, se dice. Castidad, obediencia, pobreza, por supuesto, y el voto vocacionista, es decir, ofrecer toda su vida por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Bien, el alma, ¿cómo funciona nuestra alma? Vamos a empezar esta parte del curso recordando, ¿no? Por supuesto, la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. Nuestro Señor, Dios creador, es creador del hombre en cuerpo y alma, es decir, nuestro Señor creó al hombre en su imagen y semejanza, tanto en el orden natural como en el orden sobrenatural. Por lo tanto, hay constantemente analogías, es decir, muchísimas similitudes entre la vida natural, como la conocemos nosotros, y la vida sobrenatural, ¿sí? Entonces nos va a servir muchísimo, ¿sí? Eso para poder entender. ¿Qué es una analogía? Una analogía es justamente algo que se nos hace más fácil, ¿sí? Entender, ver, palpar, ¿sí?
con los sentidos, con la inteligencia natural, eso aplicarlo, ¿sí?, al orden sobrenatural. Por lo tanto, ¿sí?, en nuestra vida decimos natural, tenemos el hombre, que es nuestro sujeto, ¿sí?, el hombre, que dijimos compuesto de cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Y alma. Bien. Así como el alma, ¿sí?, vamos a ver, va a ser el principio, ¿sí?, el principio formal de la vida. Una persona que tiene alma, decimos, está muerta. Justamente la muerte es la separación del cuerpo y alma. En la vida sobrenatural, ¿sí?, decimos, vamos a poner así, principios naturales, ¿sí? Tenemos el alma. En la vida sobrenatural, el principio que da vida, ¿sí?, a nuestra vida, justamente, de unión con Dios, va a ser la gracia santificante. Entendemos, cuando decimos la analogía, entonces, así como tenemos el alma que nos da la vida natural, la gracia santificante nos va a dar la vida sobrenatural. Bien, así como en la vida natural tenemos las potencias, ¿sí?, decimos inteligencia y voluntad para poder poner por obra, ¿sí?, las facultades del alma, ¿sí? Entonces tenemos las potencias, dijimos inteligencia y voluntad, todo esto a nivel natural, ¿sí? No nos metemos todavía, decimos en orden teológico, ¿sí? Alma, potencias, inteligencia y voluntad, eso sobre Aristóteles, no nos metemos en nada, decimos teológico o sobrenatural. Entonces, en lo sobrenatural, las potencias serán las virtudes, ¿sí?, particularmente infusas, vamos a ver que porque vienen de la gracia, y los dones del Espíritu Santo. Vamos a ver que son distintos del Espíritu Santo. Bien, justamente cómo la gracia, ¿sí?, va a funcionar a través de la potencia, así como el alma funciona con la inteligencia y voluntad, la gracia santificante va a aplicar, ¿sí?, sus acciones a través de las virtudes infusas. Pero concretamente, como estamos en la potencia, justamente la potencia por definición es algo que puede hacerse, que no está en acto. ¿Cómo la llevo en acto? ¿Sí? En el alma, las potencias, ¿sí?, a través de la operación. Es decir, yo tengo inteligencia o voluntad, pero si no la aplico, queda solamente en un ámbito potencial. Lo puedo hacer, pero todavía no lo aplico. En el orden, entonces, de la gracia santificante, las virtudes, ¿cuál va a ser entonces esa operación? La gracia actual. La gracia actual, que vamos a ver que es distinto a la gracia santificante. ¿Me siguen? Bien. Esto es importantísimo. Se lo pongo así como a modo de esquema porque a partir de acá vamos a empezar a hablar, pero si entendemos esto ya es un montón, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el hombre? Cuerpo y alma a nivel natural, tiene alma, potencias y operación concreta. ¿Cómo lo va a aplicar a nivel sobrenatural? Con la ayuda de la gracia, con las virtudes infusas, vamos a verlas ahora, con los dones del Espíritu Santo, que va a ser la perfección, ¿sí?, de esas virtudes, y cómo se va a poner en acto cada una de esas virtudes que están en potencia a través de las gracias actuales. ¿Sí? Bien, eso tengan entonces en cuenta. Gracia santificante, ¿sí?, definición rápida, ¿sí?, decíamos entonces, hace las veces del alma, ¿sí?, o así como el alma vivifica el cuerpo, la gracia santificante, ¿sí?, da la vida sobrenatural. Es, va a decir Santo Tomás, un don de Dios inherente al alma que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Interesante porque gracia, justamente lo sabemos, viene de la palabra gratis, es gratis. Viene justamente porque Dios, graciosamente, no en el sentido que se ríe, de que justamente lo da de manera gratuita, ¿sí?, y santificante, no solamente que nos da algo gratis, sino que eso nos va a perfeccionar, ¿sí?, en el alma. Vamos a ver que el Evangelio, la Sagrada Escritura habla constantemente, ¿sí?, de la vida de la gracia santificante, la semilla divina, constantemente estás hablando como algo que da principio, ¿sí?, algo que va a desarrollarse después, el árbol, la semilla de mostaza, ¿sí?, un título, ¿sí?, por la gracia divina somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿sí? Constantemente también los padres de la iglesia, comentando el Evangelio, van a decir, es como la acción de un pintor, ¿sí?, la gracia, Dios, justamente que utilizando la pintura y el pincel va a ir haciendo, ¿no?, esta pintura que es nuestra santificación personal, un sello, ¿sí?, como una cera derretida que Dios aplica, ¿no?, y marca el sello de Dios, la acción del fuego,
que es justamente el metal que ponemos en el fuego y se transforma, ¿no? Candente por esa acción del fuego, pero no deja de ser metal. Todas estas analogías están conocidas constantemente, entonces los padres de la iglesia van a hacer de vuelta analogías para poder entender cómo funciona así la gracia santificante. Efectos de esta gracia, decimos entonces el principio, ¿sí?, de la vida sobrenatural. Vamos a reducirlo en dos, ¿sí? Muchísimos, pero para que no se nos vaya un poco de las manos esta clase, porque si no voy a estar hablando 2 horas. Y soy fácil de hablar, así que cuidado, que nos haga denso. Primer efecto de la gracia, ¿sí?, nos hace justos y agradables a Dios, importantísimo, ¿sí? Eso es lo que va a negar, por supuesto, el protestantismo, ¿sí? Lutero va a negar, ¿sí?, esta acción santificante, ¿sí?, que realmente la gracia nos transforme intrínsecamente, ¿no? Nos haga justamente justificados ante Dios. Eso es importantísimo. ¿Qué hace Lutero? Va a decir, se pone el velo púdico, ¿no? El hombre sigue siendo una porquería, carroña, basura y otras cosas más que no voy a repetir. Pero Dios pone ese velo púdico, como hicieron los hijos de Noé cuando estaba borracho desnudo. Bueno, tapémoslo, sigue borracho y destruido, pero no lo vemos. Por supuesto que eso está condenado por Trento y no es la teología de la iglesia. Entonces, nos hace justos y agradables a Dios, nos hace semejante a Él. Realmente pasamos por la gracia a ser meramente criaturas a hijos realmente de Dios nuestro Señor. Nos configura con Jesucristo, justamente por la redención. Se ha unido, no a todo hombre, como dice la teología moderna, sino justamente a los hombres redimidos que cooperan, ¿sí?, con esa redención, y nos hace templos del Espíritu Santo. La famosa, han escuchado una vez tal vez, inhabitación trinitaria. Justamente es esa Santísima Trinidad que vive, ¿sí?, dentro del alma, justamente por la gracia. Si no está la gracia, se acabó. Pecado mortal, todo esto a la basura, ¿sí? Pero mientras tengamos la gracia, somos hijos de Dios, semejantes a Él, coherederos con Cristo, templos del Espíritu Santo. Y no solamente nos da estas, decimos, prerrogativas o características, sino que también nos hace capaces de merecer. Eso es importantísimo. Somos capaces de merecer sobrenaturalmente nuestra salvación si tenemos la gracia santificante en nuestra alma. Y es importantísimo eso. Si yo no tengo la gracia en mi corazón, por supuesto que, bueno, Dios no es que esté condenado necesariamente todavía, pero todas las acciones que haga no tienen mérito ante Dios. Ay, pero Dios en su misericordia lo puede tener en cuenta. Nadie lo sabe, ¿sí? Por supuesto que me va a ayudar una buena disposición a recuperar la gracia, que Dios me tenga misericordia y me diga, bueno, este pobre, algo de buena intención tiene, recuperémoslo. Pero no le puedo exigir a Dios, bueno, yo hice esto, exijo la recompensa. Suena feo, pero es así. Cuando tenemos la gracia, merecemos y podemos exigir a la justicia divina, ¿sí?, el premio de nuestras obras. Ay, ¿cómo puede ser? No porque nosotros lo decidimos, sino porque Dios dijo, bueno, si tenés la gracia, yo me comprometo a devolver, ¿sí?, 100 por 1. No por mérito propio, sino por la gracia. Por eso entendamos la importancia, ¿sí?, de la gracia santificante en nuestro corazón. Bien. Recordemos a San Pablo, ¿no? Tantas veces lo leemos en los Corintios. Si hablara la lengua de todos los hombres, los ángeles, no tuviese caridad, vendría a ser como un bronce que suena, como un tímbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía, penetrase todos los misterios, todas las ciencias, aunque tuviera toda la fe, de manera que trasladase los montes, no teniendo caridad, no sería nada. Si distribuyese todos mis bienes para sustento de los pobres, entregase mi cuerpo a las llamas, si la caridad me faltase, no me serviría de nada. Podríamos decir, si no tengo la gracia, no me serviría de nada, ¿sí? En este caso, caridad es sinónimo, ¿sí?, de gracia. Yo hago todo esto, si no tengo la gracia, poco y nada va a servir, ¿sí? Bien, principio entonces vivificante, ¿sí?, de nuestra vida sobrenatural, la gracia santificante. Segundo punto que pusimos recién, entonces, las potencias, así como tenemos inteligencia, voluntad en la vida natural, tenemos también las virtudes infusas. Y vamos a ver los dones del Espíritu Santo, que decimos es la virtud infusa llevada a su plena perfección. Bien, necesitamos entonces las potencias para poder actuar. El alma entonces, si se queda sin potencias, está muy bonito, tengo la gracia, todo, pero bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Queda una especie de nirvana ahí arriba, una especie de abstracto que no puede llegar a concretizarse, ¿no? Necesita de las facultades para poder ponerse por obra. ¿Qué son las virtudes infusas? ¿Sí? La va a definir también Santo Tomás. Son hábitos operativos infundidos por Dios. Por eso la palabra infusa, ¿no? Me viene por especial infusión, gracia directamente de Dios.
¿En dónde? En las potencias del alma, para disponerlas a obrar sobrenaturalmente según el dictado de la razón, iluminado por la fe. Una definición larga, pero ven cuántas cosas estamos diciendo. Entonces, hábito operativo, un hábito. Una virtud es un hábito, no es un solo acto concreto, es una disposición, ¿sí? Una persona virtuosa no es alguien que hizo un acto concreto y ya está. Uno virtuoso es alguien que constantemente practica ese acto. Tiene un hábito. Si no, un día hizo un acto bueno, pero no es un tipo bueno. Una persona prudente porque es prudente constantemente, no porque hizo un acto de prudencia puntual. Entonces, hábitos operativos infundidos por Dios, no los podemos hacer por nuestras propias fuerzas. En las potencias del alma, justamente vamos a agarrar la naturaleza y la vamos a perfeccionar por la gracia para obrar sobrenaturalmente según la razón por la fe. Paréntesis. La gracia no quita la naturaleza. El gran axioma de la filosofía, ¿sí? Y la teología. Gracia non tollat natura. Es importantísimo eso. Porque si yo no estoy seguro de ese principio, y lo aseguro, no se entiende esto. Realmente hay que entender que la gracia realmente va a perfeccionar, va a cooperar con la naturaleza y la va justamente a sanar. Porque la naturaleza, recuerden que está herida. Entonces, todo el ámbito natural, ¿sí? Tanto el alma como su potencia, como sus operaciones, por la gracia se va a elevar, no la va a destruir, ¿sí? Sería una falsa teología y una falsa espiritualidad pretender uno destruir el propio yo, ¿no? La personalidad de uno para decir, listo, Dios me transforma. Sí, me transforma siendo el modelo natural que tengo. Por eso es la variedad de los santos que tenemos. Cada santo es un santo a la carta, podemos decir. Es así. La gracia se va a acomodar al recipiente, otro axioma, ¿no? También de la filosofía. Viene entonces la gracia a acomodarse, ¿sí? En aquel que la va a recibir, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, virtudes infusas, que son sobrenaturales, virtudes naturales, que también las tenemos. Una persona, hay gente que es buena naturalmente, ¿no? Una persona que no tenga la gracia. Una persona que no es ni bautizado, bueno, pero puede hacer actos buenos, puede tener virtudes naturales buenas, por supuesto. Hay gente que mejor que uno. Dice, ¿cómo hace? No sé. Es naturalmente, como decimos hoy en día, un buen tipo, ¿no? Es justo, es generoso, es prudente. Todo en un ámbito, decimos, natural. No lo olvidemos, ¿sí? Pero existe entonces una virtud natural que la virtud sobrenatural va a aprovechar. Decimos como se va a poner por encima de eso y la va a elevar, a transformar. Entonces, son parecidas, tienen el mismo objeto. Si la prudencia natural y la gracia sobrenatural tienen el mismo objeto, los mismos actos, se va a entonces a subir, que es un plus del orden de la gracia, pero tienen ciertas diferencias, ¿sí? Y hay que recordarlas. Por ejemplo, y lo dijimos recién, el origen, ¿sí? Una virtud natural, recordémoslo, lo voy a hacer yo por mis propias fuerzas, por la repetición de actos. Una virtud sobrenatural es infusa, por definición. Aunque yo me mate un esfuerzo, si Dios no me da la gracia, ahí quedo, ¿sí? Yo puedo ser un tipo recontra voluntarista y recontra prudente, bueno, pero no voy a hallar nunca la prudencia sobrenatural si Dios no me da esa gracia particular. ¿Me siguen? Bien. Por su ejercicio, de vuelta, voluntad, una persona voluntariosa, naturalmente, bueno, voy, hago, soy constante, tengo fortaleza, bueno, muy bien. Por supuesto que eso no hay que descartarlo, es algo bueno, que me puede predisponer y ayudar cuando reciba la gracia. Pero por sí mismo no voy a llegar nunca al orden sobrenatural, porque el orden sobrenatural justamente es divino, y si Dios no me ayuda, por más que haga todo el esfuerzo del mundo, no voy a llegar nunca. Entonces, por su ejercicio son distintas también. Uno es por fuerza de voluntad personal y lo otro por socorro de la gracia divina. Y el tercer punto, por su fin. Estamos hablando siempre de las virtudes naturales por un fin natural, ser bueno naturalmente. La virtud infusa es mucho más, es el premio del cielo. ¿Me siguen entonces? Son parecidas, pero se diferencian. Por su origen, Dios, repetición de actos. Por su ejercicio, mi voluntad, el cielo de la gracia. Por su fin, sobrenatural o natural. Bien. Pero, lo repito, ambas se identifican en la gracia. Cuando nosotros recibimos la gracia, que es lo que a nosotros nos interesa, no estamos hablando del buen salvaje, ¿sí? Nosotros, católicos, que queremos guardar la gracia en nuestro corazón, recibimos la gracia santificante, estas virtudes naturales se van a perfeccionar y se van a perfectamente identificar, es decir, y sintetizar, ¿no? En la gracia santificante con la virtud infusa. ¿Sí? Bien, seguimos.
Efectos de las virtudes infusas. Por supuesto que tienen un valor divino. Entonces todas las acciones que hagamos por la gracia a través de estas virtudes infusas tienen un mérito sobrenatural. Es interesante porque todo lo que hagamos en estado de gracia, si lo sabemos aprovechar, es cosecha para el cielo. Y a veces nos olvidamos. ¿Sí? Hay que realmente sacar provecho. ¿Cuáles son las virtudes infusas? No voy a preguntar, para no estamos filmando si no queda nadie. Bueno, se dividen en dos, ¿sí? Son dos repasos. Tenemos dos tipos, ¿sí?, de virtudes infusas: teologales, ¿sí?, y morales, ¿sí? Las virtudes teologales, ¿cuáles son? Por definición, teologales tienen a Dios por objeto. Son tres, las conocemos todos: fe, esperanza, caridad. Esa la sabemos todos, ¿sí? Fe, por supuesto, la fe tiene como objeto a Dios como primera verdad, la esperanza a Dios como sumo y bien de nuestra felicidad futura, y la caridad a Dios como bien en sí mismo, ¿sí? Las tres distintas virtudes teologales. Teologales, repito, porque tienen a Dios por objeto directo. ¿Cuáles son las morales? No es que no tienen a Dios, pero sí van a tener como objeto directo no a Dios en sí mismo, sino a los medios, los caminos que le van a llevar a conducir a Dios, disponiendo al hombre para que justamente llegue a esa caridad, a esa fe, a esa esperanza. ¿Cuáles son las cuatro virtudes morales? Prudencia, ¿sí?, justicia, fortaleza, templanza. Había preguntado ahí, cualquiera soy. Bien, la prudencia sí va a corregir, ¿sí?, la herida de la ignorancia del pecado original. La justicia va a corregir la malicia. Todos decimos heridas, defectos, ¿no?, que nos ha dejado el pecado original en nosotros. La justicia, entonces, la malicia, que quedó en la voluntad. La prudencia, la ignorancia, que quedó en la inteligencia. La fortaleza, contra la debilidad, que quedó en el apetito, decimos, irascible, ¿sí? Y la templanza, ¿sí?, contra la concupiscencia del apetito concupiscible. Ve que todo está muy lógicamente ordenado, ¿no? Por supuesto, para José María, en formato mestre, que lo deja muy prolijo, pero es la suma, ¿sí? Es la teología de la Iglesia. Lo que tiene de fantástico Santo Tomás, todo esto que lo tenemos desparramado en muchísimos tratados, siglos de Iglesia, de historia, de Santos Padres, ¿verdad? Él nos lo condensa y nos lo resume en la suma teológica. Y nosotros aprovechamos, hay que aprovechar. Y eso de la suma teológica es como un resumen, como para incipientes, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué nos queda? Si eso era como una especie de resumen simplón, estamos para atrás. Bueno, entonces, división de las virtudes infusas. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los mencionamos, ¿se acuerdan? Están acá también. Bien, son partes también potenciales, ¿sí?, de la gracia santificante, del organismo sobrenatural. Va a ser entonces su función perfeccionar, ¿sí?, llevar al grado sumo las virtudes infusas. Y interesante porque parece lo mismo, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser el Espíritu Santo directamente, ¿sí?, quien va a intervenir en los dones del Espíritu Santo. Por eso, justamente en Pentecostés, ¿no?, y particularmente en la confirmación, la gracia particular que da el sacramento, o la misa de Pentecostés, es los dones del Espíritu Santo. Por eso hay que pedir particularmente esa gracia en esas distintas ocasiones. ¿Por qué se diferencian con las virtudes? Lo repito, llegan a perfeccionarlas, están en un grado más alto y no depende de nosotros. Como dice el Evangelio, ¿no?, el Espíritu sopla donde quiere y nadie sabe dónde viene ni dónde va. Así funciona el Espíritu Santo. Él da, ¿sí?, esos dones cuando quiere, a quien quiere, donde quiera, en el grado que Él quiera. Y así funciona la santidad. Dice, ¿por qué este santo tuvo más y por qué se le tocó el Espíritu Santo? Porque le quiso dar más a uno y menos al otro. Y porque es un don gratuito, Dios da al que quiere, en la cantidad que quiere y porque quiere. Nadie puede exigir. Si hago gratis, ¿por qué yo puedo exigirle a Dios más o menos? Dios lo da. Ya muchísimo que nos lo dé. Entonces va a dar el Espíritu Santo los dones a quien quiera y el alma va a estar en estado, decimos, enteramente pasivo, ¿sí? Es el gran caso de los místicos, ¿no?, con los llantos, éxtasis y todo, no depende de ellos. Uno dice, ¿pero qué está haciendo? Estaba de repente cocinando y de repente, ¡pum!, como Santa Teresa, cocina el puchero y de repente, Padre Nuestro, y se fue volando y quedó trabada en el techo. Evidentemente el Espíritu Santo actuó, ¿sí?, y el alma queda totalmente como entregada, ¿no? Pero, por supuesto, ¿cómo llegamos a ese grado? Es con muchísima grado de virtud infusa, sacrificio, mortificación, para llegar finalmente a ese grado de perfección, ¿sí? Pero interesante entonces ver eso, que uno los puede pedir, los dones del Espíritu Santo, pero no los puedo ganar yo por mi propio esfuerzo, ¿sí? Exige entonces una acción puntual del Espíritu Santo y nosotros simplemente somos
recipiente, ¿no? Recibimos esa gracia. Por supuesto que todos los santos tienen los dones del Espíritu Santo. Justamente por definición, el santo llega a una virtud heroica. Una virtud infusa puede ser heroica por sí misma, no necesita los dones del Espíritu Santo. Entonces, todos los santos canonizados llegaron a ese grado de santidad en los cuales podemos decir fueron dignos, ¿sí?, de esa intervención especial del Espíritu Santo que hace que la virtud llegue realmente a ser no solamente fácil, sino heroica. ¿Sí? Es interesante eso, porque nosotros con la virtud infusa, con la gracia, Dios me va a dar siempre la fuerza para poder cumplir lo que me pide. Me va a dar, decimos, la aptitud para poder cumplir con esa virtud que me está poniendo enfrente. Pero no necesariamente me lo va a hacer fácil, ¿no? En cambio, el don del Espíritu Santo me lo va a hacer fácil. El santo realmente no le cuesta. Y llega a cosas como dicen, ¿cómo llegó a ese lado? ¿Cómo estaban en las llamas prendiéndose fuego y alabando a Dios y felices como San Lorenzo? Deme vuelta que estoy tostado de este lado. Evidentemente está el Espíritu Santo, ¿no? Porque humanamente hablando, por más que tenga una virtud adquirida, infusa, no llega para tanto. ¿Me siguen? Bien. ¿Eso es la necesidad de los dones del Espíritu Santo? Lo repetimos. Sí, necesidad para llegar a la perfección. La macana es que todos estamos llamados a esa perfección. No es solamente los santos, no son solamente los santos. Así que en principio nosotros, cada uno de nosotros, tendría que aspirar y llegar, ¿sí?, a los dones del Espíritu Santo. Y cuesta un poco. Por lo menos adquiramos la virtud infusa y que guardemos la gracia, que por lo menos que algo nos quede, ¿no?, para realmente estar cerca de Dios. Los dones, lo sabemos, se dividen en la fe, don de sabiduría, don de entendimiento, don de ciencia, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios. No entramos en detalle, cada uno va a perfeccionar una virtud distinta. Consejo, la prudencia, don de piedad, la justicia, fortaleza, don de temor, la esperanza, don de sabiduría, la caridad, entendimiento, la fe y la ciencia. Bueno, cada uno entonces va a agarrar una virtud infusa y la va a transformar, la va a perfeccionar a grado máximo. Bien, no nos perdamos. Algo entonces que es santificante, el principio vivificante, ¿sí?, de nuestra vida sobrenatural. ¿Cómo lo va a poner por obra? A través de las potencias. Como inteligencia voluntad en el orden natural, tenemos virtudes infusas y dones del Espíritu Santo en el orden sobrenatural. Pero repito, potencias. Potencia por definición es algo que se puede poner por acto o no. Entonces, está justamente en potencia. No tengo todavía una operación, lo decíamos acá. Inteligencia voluntad, no pienso ni decido nada, bueno, me quedo ahí, una especie de nada. Entonces, lo mismo, ¿sí?, en la vida sobrenatural. ¿Cómo vamos a poner por obra, ¿sí?, nuestras facultades, decimos, potenciales de la vida sobrenatural a través de las gracias actuales? Importantísimo, ¿sí? Entonces, la gracia actual es la operación, es lo concreto. Dios me va a decir, vos tenías muchísimas virtudes infusas en potencia, no me importa, ¿las pusiste por obra o no? Eso es. Porque si no, nos quedamos en una cuestión puramente abstracta, ¿no?, especulativa, y Dios pide mucho más que eso, nos pide realmente obras, ¿sí?, obras concretas. Interesante, la naturaleza, ¿qué es la gracia actual? Vamos a definirla como un socorro pasajero que Dios nos ofrece para cada acción sobrenatural. ¿Sí? Interesante eso. Cada vez que hagamos algo en orden sobrenatural, en orden de la gracia, hay una gracia actual que está actuando infaliblemente. No hay nada que no haya entonces esta intervención puntual de estas gracias, decimos, estos socorros pasajeros que Dios va dando en cada momento para que podamos poner por obra entonces esas potencias que tenemos escondidas, ¿sí? Decimos que es una luz, dicen los santos padres, una luz que ilumina el entendimiento, un impulso, ¿sí?, que incita la voluntad. Y nos pasa muchísimo, ¿no?, que uno está bien y de repente digo, toca hacer eso, y es como que la gracia me dice, sí, hacelo, y lo hago. Por supuesto que yo lo hago voluntariamente, o no lo hago voluntariamente y pierdo esa oportunidad de ganar mérito, ¿no? Ese gran problema. La cantidad de gracias actuales que desperdiciamos, constantemente, tristemente, ¿no? Porque uno tendría que poner a pensar, si fuéramos conscientes, todo el tiempo Dios nos está diciendo, aprovechar, y uno, más o menos, no sacamos realmente el fruto que podríamos. ¿Cómo son estas gracias actuales? Pueden ser interiores. Muchas veces pasa una disposición interna de la gracia que hicimos a través del ángel de la guarda, ¿no?, que me termina dando un buen sentimiento, un impulso positivo, ¿no? Decir, bueno, esto es el bien, tengo que hacer, no me cuesta, pero tengo ya, se dan cuenta de ese primer movimiento, primus primi, se dice, ¿no? O puede ser exterior, por ejemplo, una charla, ¿sí?, sobre lo sobrenatural de un padre del prelado, ¿sí?
O una lectura, o un buen ejemplo, ¿no? Una persona que me dice algo puntual, ¿no? A él me dijeron la palabra justa y eso fue lo que me terminó de definir que voy por acá. ¿No? Dios se usa de todo, lo sabemos, de todas las causas segundas, ¿no? De la creación, para justamente llevar a cabo sí, su objetivo, que es nuestra santificación. ¿Cuál es la diferencia entre la gracia actual y gracia santificante? Lo dijimos al principio. La gracia santificante o habitual es un hábito. Yo estoy en estado de gracia santificante ahora, bien, gracia habitual, perfecto, pero todavía no la pongo por obra. Lo voy a ir aplicando en cada momento que haga un acto de virtud concreto, ¿sí? En cambio, dijimos recién, la gracia actual es un socorro pasajero, es un acto puntual, es una moción. Bueno, tengo la prudencia de manera teórica, decimos de manera infusa. Bien, hice esto, conviene, no sé, tirar esas llaves al piso, no es imprudente, bueno, es un acto de prudencia. No es tan fácil, ¿no? Pero en cada acto lo fui aplicando. Bien, gracia actual es interesante, la gracia la santificante, si cometí pecado mortal, se fue todo al tacho, perdí todo. Por supuesto que con la penitencia tenemos la esperanza de recuperar todo lo que perdimos, incluso, como la María Magdalena, mucho más, ¿no? De lo que había perdido. Pero interesante entonces que si yo, Dios quiera que nunca, pierdo la gracia santificante por un pecado grave, pierdo la gracia habitual, pero no necesariamente Dios me priva de gracias actuales. Y dice, pero padre, estoy en pecado. Bueno, ¿cómo me convierto entonces? Si Dios dice, listo, pecado mortal, no hay ni gracia actual, ya está. No hay forma, muchacho. El que pecó se condenó. Entonces Dios dice, bueno, la gracia habitual no la tenés. Quiero que la recuperes con acto de contrición. Bueno, voy a empezar a dar gracias actuales para mover justamente al arrepentimiento. ¿Sí? Vieron que son diferencias interesantes. Para que uno justamente no caiga en la desesperación. También. Y decíamos, la gracia santificante no es inmediatamente operativa, está en el orden del ser, decimos es esencial, ¿no? Intrínsecamente al alma, mientras que la gracia actual está en el orden de la acción. Una cuestión es una cuestión del ser, el ser sobrenatural de la gracia, que me da la gracia en mi corazón intrínsecamente, me transforma a semejanza de Dios, por el de Cristo, inhabitación trinitaria, la gracia habitual, santificante, mientras que la actual es en el orden de la acción. No solamente un principio, sino que es algo que se pone por obra, ¿sí? Conclusión, ¿son necesarias las gracias actuales? Les parece que sí, pero por supuesto, ¿sí? Que son actuales, no solamente que son necesarias, sino que son absolutamente necesarias, porque para cada acto sobrenatural necesitamos una ayuda actual, ¿sí? Sin mí nada podéis hacer, ¿no? Es el evangélico, ¿no? Nuestro Señor realmente lo aclara y acá se aplica perfectamente. Si Dios no está detrás, por más que queramos, no vamos a llegar. Y ahí tiramos por el piso y por tierra este voluntarismo, ¿no? Que también fue condenado por la Iglesia, de que uno por su propia voluntad y buena disposición puedo conseguir el orden sobrenatural. No. Si la gracia no me ayuda, no puedo hacer nada. Pero padre, yo coopero con la gracia. Yo quise convertirme. Eso es una gracia. ¿Se dan cuenta? Ya esa disposición mía es el misterio, ¿no? De la gracia y la libertad. Pero no podemos hacer nada por nosotros mismos si no está la gracia primero. Por supuesto que después cooperaremos. Bien. ¿Cuál es la gran gracia entre la gracia con mayúscula que hemos de pedir en esta vida? Que justamente nosotros no podemos merecer, pero hay que pedir todos los días, que la rezamos todos los días con Teresa de María antes de acostarnos. ¿Cuál sería? Perseverancia final, ¿no? La gracia y la gracia van a definir los padres espirituales, es la perseverancia y la gracia. ¿Sí? Y como yo no la puedo merecer, ¿por qué yo puedo decir a Dios? No, yo tengo el derecho de hasta el final quedarme en gracia. Y si lo planteas así, no vamos muy bien. Entonces lo único que puedo hacer es ganarla por impetración. Bueno, como yo sé que no la merezco por mí mismo, bueno, por lo menos te la pido para que al final te acuerdes que como dice el Evangelio, el amigo inoportuno que golpeaba la puerta a la madrugada y dijo, por pesado te doy el pan y andate. Así un poco nosotros. Que diga, bueno, Dios, no me la merezco, pero por lo menos porque te pedí tanto, ¿sí? Que al final nos dé esa gracia, que lo repito, es la gracia entre las gracias. Si no, todo lo demás, ¿para qué hubiera servido? ¿Sí? La gracia de la perseverancia final. Que hay que pedirlo, no se olviden. 3 María de acostarse, por amor de Dios. Por lo menos que Dios nos diga, bueno, en eso al menos fuiste fiel. ¿Sí? Así que no nos olvidemos de pedir antes de acostarnos la gracia de la perseverancia final. Conclusión práctica, ¿sí? De esta parte, antes de pasar a las leyes fundamentales, un poco más rápido. Seamos fieles a las gracias actuales, lo que decía recién, y somos tan fieles realmente a esas admoniciones, decimos, esas mociones, ¿sí? De Dios, que realmente cuando uno hace el examen de conciencia diario, que tenemos que hacerlo, realmente uno toma conciencia.
deberíamos tomar conciencia de que perdimos muchísimas veces oportunidades concretas de decir, ¿puedo haber hecho esto bien? Y cuando uno empieza a escarbar un poco en la conciencia, ay, no me di cuenta, sí me di cuenta. Me hice el gil, ¿no? Me hice el tonto o no quise. Y el gran problema es que después, cuando uno pierde esa delicadeza de conciencia, después ya las gracias actuales vienen y es como que estoy ya impermeabilizado, entonces ya ni siquiera las registro, ¿sí? Pero es problema nuestro también. Es como el gran problema de los grandes pecadores que dicen, ay, no sé, una persona que está recontra en pecado mortal hace años, pero padre no se da cuenta que está en pecado grave, entonces no tiene culpa, sí tiene culpa, porque él sabía en un momento que estaba mal. Después se empezó a acostumbrar y se quedó empantanado en eso, pero en un momento Dios le mostró y que dijo, no me importa, puedes seguir pecando. Y después, ¿qué dice? Dios te deja, ¿no? Te deja en tu mal, en tu pecado, en tu vicio, ¿no? Entonces, conclusión práctica, aprovechemos, realmente creamos, ¿sí?, en estas inspiraciones de la gracia. Qué interesante, porque es de manera totalmente personal y única. Eso es realmente un gran consuelo de que cada gracia actual es para cada uno de nosotros de manera particular, concreta. No es que Dios se agarra un balde de agua al mundo y dice, bueno, agarren lo que puedan, ¿no? Da a cada alma en particular una gracia puntual, actual, momentánea para ese momento, para esa alma, para esa circunstancia. Y eso realmente hay que tomar conciencia, ¿verdad? Lo estoy inventando, no es que es así. Realmente decir, bueno, Dios me está dando a mí para que yo aproveche ese momento y me salve y crezca el mérito, y a veces, por tonto, por decir otra palabra, no aprovechamos. Entonces, conclusión práctica, realmente tomar conciencia y aprovechar estas gracias actuales que, lo repito, que son personales y propias, ¿sí?, para cada uno de nosotros. ¿Y cómo saber entonces si son o no? Bueno, entramos en el discernimiento de espíritus, ¿no? Que algunos han hecho un retiro de San Ignacio, el gran trabajo de San Ignacio, es decir, bueno, esta inspiración que me viene, esta emoción, este impulso que me dice hace esto o hace aquello, ¿es de Dios o no es de Dios? Y empezó a discernir, a ver, ¿qué me está incitando? ¿Algo bueno o malo? Por supuesto que si es pecado no me voy a quedar, pero algo que parece bueno, ¿seguro que es de Dios? ¿Es prudente hacerlo así? ¿O es una locura? ¿O es una imprudencia? ¿O me está exigiendo algo que no voy a poder hacer? ¿Me va a distraer? ¿Me va a inquietar? Las reglas de discernimiento de espíritu, que sería para otra conferencia. Pero bueno, ahí uno va viendo si realmente esos impulsos vienen o no vienen de Dios. Entonces hay que, la segunda conclusión práctica, no solamente creer y buscar estas inspiraciones, sino reconocerlas y percibirlas. Darme cuenta si realmente es de Dios o no es de Dios. ¿Y cómo las voy a escuchar y percibir? Si estoy con el ruido del mundo constantemente, ¿no?, dentro de mi corazón. Y una verdad, ahora estamos todos acá en esta conferencia, ¿no? Bueno, gracias a los que vienen, sigan viniendo a las conferencias que tenemos los martes. Uno puede entrar en el trajín del mundo y decir, bueno, no, a ver, estoy en mi casa con mis hijos, en el trabajo, no, a ver, qué gracia actual me da Dios ahora. Nadie piensa, lamentablemente, ¿no? Estoy, no sé, retando a un hijo en el tránsito, en el centro, cocinando. Y gracias, justamente, la gran ventaja y la grandeza de los santos fue en medio de ese mundo que tienen que vivir, porque Dios justamente nos santifica, bien entendido, ¿no?, en el sentido de en el mundo, porque estamos en el mundo, ¿no? No es que el mundo sea bueno, pero vivimos en el mundo. Bueno, el gran paso, lo grande que hicieron los santos fue aprovechar esas ocasiones justamente para no olvidarse, ¿no? Y todas esas gracias actuales del día a día, aprovecharlas, ¿no?, y ganar mérito. Entonces, reconocer y discernirlas, entonces hace falta un recogimiento, al menos 1 o 2 veces al día, algo que diga, no sé, o a la noche, por eso uno dice el examen de conciencia, o al mediodía, o a la mañana, cuando uno pueda, decir, paremos 5 minutos, 10, bueno, 5, pero realmente cuenten, 5 minutos, paremos cómo está el día, a ver qué voy a hacer, qué hice, recé algo. A veces pasa el día, uno dice, pasó el día y no recé ni la trae de María. Y uno dice, por ahí no hice nada malo, pero no hice nada bueno. Y entonces decir, ¿qué gané? Nada. Y acuérdense que también la vida sobrenatural, si no crece, disminuye. Entonces, esa inercia que se quedó estancada, no es que queda ahí, me voy para abajo, ¿sí? Entonces, reconocer entonces y percibir estas gracias actuales y darle un gran valor. Porque como decía un padre Pup, vamos a hacer un comentarista de la Sagrada Escritura, él dice, seamos conscientes, dice en su tratado, en cada gracia actual brilla una gota de sangre de Jesús y una lágrima de María. Y es así, porque cada gracia que nos está dando Dios mereció entonces, por una gota de Cristo, la sangre y la sangre, decimos, llanto, ¿no?, y la corredención de la Virgen. Y a veces
las terminamos tantas veces derrochando, ¿no? Con esa frase me encantó, me quedó como: cada gracia actual es una gota de sangre de Jesús, una lágrima de María. Justamente para que no las desperdiciemos. Bien, lo hice lo más rápido que pude, un curso de un mes, pero para que tengan una idea. Y ahora que vimos, sí, un poquito la analogía, sí, estos principios que, bueno, creo que se ha quedado más o menos claro, vayamos ahora en concreto a las leyes fundamentales, ¿sí?, de este organismo. Así funciona, así está dividido: gracias, virtudes y dones, gracias actuales. El segundo paso de esta charlita es analizar rápidamente las leyes que dice el padre José María Mestre, las leyes fundamentales. De nuestra vida sobrenatural. Es como decir el ABC de toda espiritualidad auténtica, ¿no? Toda vida de oración y vida espiritual. Interesante, cuando hablamos de vida sobrenatural hay muchísimas maneras de hablar de eso, ¿no? De hecho hay muchísimos, decimos, sinónimos, ¿sí? Vida divina, vida cristiana, vida espiritual, vida escondida, vida de la gracia, reino de Dios, vida interior, vida de la fe, vida de oración. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Todas estas distintas, decimos, apreciaciones o nombres los sacamos de los Santos Padres, del Evangelio, de San Pablo. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Reino de Dios dentro de nosotros, dice nuestro Señor. Pero vamos a hablar acá de la vida interior, o la vida sobrenatural, para no vernos un poquito con tantos nombres distintos. Interesante la primera, decimos, ley, ¿sí?, de nuestra vida espiritual, es la reciprocidad, ¿sí?, entre la vida natural y la vida sobrenatural. Esta conexión, te lo repito, no se pueden separar, ¿sí? Caer en un pozo, una especie de angelismo, ¿no? Bueno, el hombre, listo, yo me uno con Dios, toda la parte natural humana la destruyo para caer en esa unión perfecta como un ángel. Realmente todo este tipo de herejías, el puritanismo y el cristianismo, terminan justamente los peores pecados de la carne, porque es tan artificial, tan forzado, que en un momento ese ángel, cuando cae, se convierte en el peor demonio. Y es así, los demonios eran los más puros, ¿no?, y terminaron en lo peor. Entonces hay esta conexión, ¿sí?, decimos, esta simbiosis, esta relación recíproca, ¿sí?, entre la vida natural y la vida sobrenatural. Cuanto mejor dispuesta esté la naturaleza, mejor va a ser la vida sobrenatural, ¿sí? Por supuesto, no estoy hablando de cuestiones técnicas, ¿sí? Cuanto más linda, no va por ahí, ¿no? La cuestión, aptitudes morales naturales, ¿me siguen? Porque justamente la gracia que va a ser, como cualquier, decimos, escultura, tengo un material bueno, la escultura va a ser mejor, ¿sí? Yo agarro a Miguel Ángel con un mármol de Carrara espectacular, hace el David, ¿sí? Si le doy una arcilla, de por más que sea, se le va a estar cayendo, le va a estar poniéndole, no sé, arcilla y palo y hojas, por más que sea Miguel Ángel, ¿sí? Por supuesto que Dios es todopoderoso, pero repito, aprovecha, ¿sí?, la base natural para perfeccionar. Entonces, cuanto mejor disponga la naturaleza, mejor entonces va a ser el resultado final, ¿sí?, para justamente ayudar a corregirla y mejorarla. Constantemente entonces la naturaleza va a estar interviniendo, pero lo sabemos por experiencia propia, cada uno de nosotros. Va a ser bueno, un recurso, una persona, por ejemplo, no sé, rápida, de inteligencia, naturalmente, ¿no?, va a aprovechar todo eso para justamente unirse más con Dios, para leer. Una persona que tenga disposición buena para formarse, estudiosa, aprovecha esa capacidad intelectual para, si lo usa bien, para crecer en unión con Dios, con teología, con formarse. Bien, en ese caso es un recurso bueno, pero todos los defectos, ¿sí?, como decimos yo, el barro del que estamos hechos, ¿sí?, marca Adán. Sí, como decía el señor Mario González, todos estamos hechos con el barro marca Adán, así que lamentablemente vino de fábrica una vuelta que dar. Se puede más o menos acomodar, pero viene ya made in China, viene made in Adán, ¿sí? Entonces está el problema, la naturaleza está herida. Entonces todos esos recursos van a ser buenos por un lado y por otro lado van a ser un obstáculo. Y en la mayoría de los casos va a ser un obstáculo, lo vemos. Porque generalmente lo que más sobresale no es lo bueno, sino lo malo, ¿sí?, de nuestra herida del pecado original. Entonces todo lo viciado va a ser constantemente, ¿sí?, una traba, un poco un palo en la rueda, ¿sí?, al organismo sobrenatural, que quiere adelantar, quiere caer más rápido y le ponemos traba, ¿no?, peso muerto en el camino. Tenemos entonces esta reciprocidad, lo repito, vía sobrenatural, vía natural. Y hay muchísimas analogías y recontra concretas. Realmente cuando uno lo estudia, es impresionante como Dios, justamente en su infinita sabiduría, ordena todo. Y todo está tan
podemos decir, un engranaje perfecto, ¿no?, de la naturaleza. Dios es el autor, lo repito, de la vida sobrenatural y de la vida natural. Por lo tanto, no puede haber contradicción esencial, ¿sí?, en los dos órdenes. Así como tenemos la familia propia en la vida natural, tenemos la familia propia en la vida sobrenatural. Dios Padre, Nuestra Señora su Madre, Hijo primogénito, ángeles y santos, los hermanos. El nacimiento natural, el bautismo es la gracia, ¿sí? La virilidad y el fortalecimiento, uno va creciendo, ¿no?, la pubertad hasta la adultez con la confirmación, alimentación, la sagrada Eucaristía, respiración, como dice Santa Teresa, la oración, ¿sí? La luz es la fe, ¿no?, a través de la revelación de la Sagrada Escritura. La actividad propia en la vida natural, dijimos recién, son las virtudes, el ejercicio, ¿sí?, de las virtudes infusas. La educación, tenemos la Iglesia con su magisterio. Los enemigos, ¿sí?, que tenemos enemigos en la vida, lo tenemos también en el alma, la concupiscencia triple, ¿no?, o sea, mundo, demonio y el pecado propio, ¿no?, las malas inclinaciones, la carne. Enfermedades naturales, tenemos las enfermedades de pecado venial, la tibieza, la imperfección. El médico natural, tenemos el médico del alma, ¿no?, el sacerdote a través de los sacramentos. Los remedios, ¿sí?, la virtud de la sangre de Jesucristo por la oración y los sacramentos particularmente por la oración. La muerte natural, la muerte por el pecado mortal. La resurrección con la penitencia. La ley de crecimiento y propagación, ¿sí? Todo, ¿se dan cuenta? Está todo, si uno empieza a ver la vida sobrenatural, está totalmente ligada, ¿sí?, y decimos en correlación con la vida natural. Repito, es Dios el mismo autor de las dos vidas, ¿sí? Y el hombre es uno. Cuidado con separar al hombre, no hacer esa especie de dicotomía, ¿no? El hombre, por un lado, con su alma, es cierto que se puede dividir, pero el hombre es un ser conjunto, entero, ¿sí?, cuerpo, alma compuesto. Entonces sería un error dividir, lo hacemos de acá para estudiarlo, pero sería un error dividirlo categóricamente, ¿sí? Bien, por supuesto, son parecidas, están en reciprocidad. Por supuesto que la vida sobrenatural es superior, ¿sí?, a la vida natural, ¿sí? Y no solamente que es superior, sino que va a ser una obligación estricta, ¿sí?, y necesaria el fomentarla y cuidarla por encima de la vida natural. Por eso el martirio, ¿no?, antes de morir que pecar. Santo Domingo Sabio, ¿no? Bueno, viene todo bien, pero en el momento que hay oposición entre la vida natural y la sobrenatural, la que prevalece, la que tiene que ganar y morir, justamente matar, decimos, esa vida natural, incluso con el martirio, va a ser siempre la sobrenatural, la vida de la gracia. Lo dice nuestro Señor también, no lo olvidemos, lo único necesario. ¿Sí? Le va a decir, ¿se acuerdan a Marta? También justo pasó Santa Marta hace poco, ¿no? Ella, María Magdalena, sí, ella encontró lo único necesario, que es la unión con Dios. La gracia santificante, guardar, ¿sí?, esa caridad en el corazón. Bien, entonces, la ley que estamos diciendo, vamos resumiendo rapidito, reciprocidad, ¿sí? Decimos entonces ley natural, ley sobrenatural. Decimos que van juntas, ¿sí? Bien, siempre prevaleciendo la sobrenatural sobre la otra. Crecimiento, sí, de la vida. Es interesante, la vida sobrenatural no puede quedar estancada. Una semilla que no crece se murió. Una semilla que se plantó y no dio fruto, evidentemente se ahogó, ¿sí? De vuelta, parábolas, ¿no?, las parábolas del Evangelio. Por eso digo que uno empieza a estudiar y realmente uno empieza también a darle un gusto inmenso, ¿no?, al Evangelio, porque empieza a ver que nuestro Señor, de manera tan sencilla, explicó todo esto, ¿no?, con analogías, con historias, a gente por ahí muy simple, nosotros mismos. Entonces el crecimiento tiene que crecer, es importantísimo. Entonces, segunda regla, crecimiento de esta vida interior. Si no crece, hay un problema. Y si no crece, va a morir. No puede quedarse, decimos, en un estado neutro, ¿sí? La vida crece, entonces, o se pierde totalmente. Si se pierde, recuerden que la podemos recuperar, lo sabemos, por la penitencia, en proporción a la condición que tengamos. Si perdimos la gracia y nos arrepentimos, decimos, con lo justo, bueno, por ahí recupero lo que tenía antes, pero si me arrepiento con realmente un fervor, con una condición mayor, voy a recuperar incluso más, ¿sí? Como vemos Santa Magdalena o San Pedro, ¿no?, esa caída tan grande, ¿no?, que tuvo con la triple negación, le dio a él un grado de gracia muchísimo mayor, porque ganó en humildad muchísimo, ¿no?, que si no hubiera caído. Bien, interesante, ¿cómo crece esta vida sobrenatural? Estamos terminando. Crece únicamente por Dios, ¿no? La causa eficiente es Dios, y eso hay que recordarlo siempre.
No hay otra vuelta. Entonces, causa eficiente, es decir, que realmente está detrás y es el único que puede hacer que crezca, es Dios, por más que nosotros hagamos todo lo posible. Por eso fue necesaria la redención. No había forma de que el hombre, ¿sí?, pudiera redimirse del pecado original. ¿Y por qué? Repasemos nuestro catecismo. Ante una ofensa infinita, que es el pecado, porque el pecado es una ofensa infinita a Dios, solamente puede repararse por un acto infinito. ¿El hombre puede hacer una obra infinita? No, solamente Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Dios en su infinita sabiduría y misericordia dijo, bueno, que consigamos una reparación infinita, pero que sean los hombres que lo hagan. ¿Cómo hacemos? Bueno, que Dios sea hombre. Qué fácil, ¿no? No fue fácil. Pero bueno, pero es totalmente lógico, y la justicia, ¿no? Como Dios, justamente, sin ir en contra o hipotecar la justicia, porque Dios no se va a contradecir. Si es una ofensa infinita, se tiene que reparar infinitamente. Solamente Dios puede hacerlo. Bueno, Él, decimos hablando así, hipotéticamente, ¿puede haberlo hecho? Sí, es todopoderoso, pero justamente no se contradice, no va a contradecir su justicia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrar un Dios que repare infinitamente, pero que sea parte de los hombres, justamente para que sean los hombres, a través de Él, como cabeza de la humanidad, que presente esta reparación del Padre. ¿Sí? Y uno entiende realmente por qué fue necesario, decimos no absolutamente, pero sí convenientísimamente, ¿sí?, la redención en la encarnación. Paréntesis, ¿sí? Tantas cosas que uno puede hablar. No vamos, pero no vamos, hablamos acá. ¿Sí? Causa eficiente solamente Dios. Recordemos, el grado de gloria, ¿sí?, va a ser proporcional al grado de gracia, ¿sí? El grado de gracia que llegue, ahí estaré. Me salvé, buenísimo. Lleguemos, rasquemos, lleguemos. Si llegué ahí, bueno, el grado de gloria va a ser proporcional a eso. ¿Sí? Acuérdense, el Evangelio de vuelta, en el cielo hay muchas moradas. Todos ven a Dios. Yo siempre me gusta la comparación con un estadio, ¿no? Por ahí están los que están en el palco, viste, primero, los grandes santos, nosotros porque estamos ya en la pajarera, viste allá. Pero bueno, estamos viendo el partido. No nos quedemos fuera, ¿no? Y es lo mismo las moradas, ¿no? Algo más, un poco más católico. Las moradas, Santa Teresa, el castillo interior, ¿no? Las distintas moradas. Lo importante es que estemos dentro del castillo, ¿no? Después habrá grados. Y uno se va a poner mal porque un santo esté más adelante, no. Porque vamos a entender que mereció estar más adelante, ¿sí? Siempre me acuerdo, lo cuenta San Juan Bosco, ¿no? En uno de sus sueños, que Dios le echa en cara, ¿no? Le dice, este es el grado de santidad que estaba llamado, y por tu negligencia llegaste a este. Y él dice, lloró toda su vida como que no podía más, y a San Juan Bosco. Pero Dios le dijo, si hubiera sido más generoso al aceptar, hubiera llegado hasta arriba, igual, llegaste acá. Y nosotros no vamos abajo a la. Pero bueno, se dan cuenta que si a Don Bosco Dios le recrimina y era santísimo, bueno, nosotros mucho más. Bien, ¿cuáles son los medios, recordemos, para este crecimiento? ¿Sí? ¿Cuáles son los medios? Son 3. El principal, ¿cuáles son? Son 7. Los sacramentos, exactamente. Vamos a elegir los 3. Las horas meritorias, sí, y la oración. Bien. Entonces, sacramentos, esencialmente, vamos a ver que son ex opere operato, actúan, ¿sí? Porque el mismo sacramento da la gracia en sí, ¿sí? Después tenemos las obras meritorias, es decir, todas las virtudes que nosotros hagamos. Todo eso me va a servir. Cuando yo más, podemos decir, actos de virtud, ¿no? Y practique, cuando más virtud practique, necesariamente voy a ir subiendo, ¿no? Pero no con Dios, el mayor grado de caridad. Y el tercer medio es la oración. Esto es importante, ¿eh? Todas cosas que ya sabemos, pero realmente ayuda a la cabeza repasarlo y tenerlo bien claro. Entonces, los 3 medios. El sacramento, por supuesto que es el primero y principal, porque va a la gracia santificante, ¿sí? Por supuesto, el primer sacramento, ¿no? El bautismo. Recuerden que los sacramentos se dividen en 2. Sacramentos de muertos, sacramentos de vivos. ¿Por qué de muertos? Porque uno cuando recibe está muerta la gracia, me la da de vuelta. ¿Sí? ¿Cuáles son? Sabemos, bautismo, penitencia. Todos los demás van a ser sacramentos de vivos. Presuponen que uno tenga la gracia. ¿Qué va a hacer el sacramento de vivo? Va a aumentar esa gracia que ya tengo, ¿sí? Y que no solamente me va a dar más gracia santificante, sino, interesante, me va a dar el sacramento, cada uno según su especie, me va a dar derecho a gracias actuales puntuales. Entonces, los que se casaron, acá hay varios casados, tienen derecho ustedes hasta que se mueran o se mueran los cónyuges a exigir las gracias actuales que recibieron en el momento del consentimiento matrimonial. No se limita el sacramento del matrimonio a un momento específico,
sino que se va a desarrollar, ¿sí?, a lo largo de toda la vida matrimonial, con gracias actuales distintas y proporcionales a cada momento del matrimonio. Cuando son recién casados, cuando tienen sus hijos, cuando están más grandes, cuando son viejos, cuando tienen una prueba, para todo. Así con todos los sacramentos. La confirmación con la fortaleza, la extremaunción para sobrellevar la enfermedad. ¿Ven? Decimos entonces, tenemos el derecho a exigirle a Dios todo esto porque Dios nos permite, ¿no? Porque Él con la gracia como que nos da ese voucher, como dice, bueno, con esto me puedes exigir. Si no tuviera el voucher de la gracia, no. Pero Él lo da, entonces hay que aprovecharlo, ¿sí? Seríamos tontos si no lo hacemos. Entonces, sacramentos de vivos, sacramentos de muertos, ex opere operato. ¿Han escuchado esa frase? ¿Qué significa? Por la misma acción de la operación me da la gracia. Por supuesto que será en proporción a mi disposición. Si yo comulgo de manera tibia, póngale, comulgo en estado de gracia, no tengo pecado mortal, bien, si no sería un sacrilegio. Bueno, y voy así por rutina y que yo, bueno, me dará un mínimo de gracia, algo me va a dar. Por eso es mejor comulgar, porque por eso me saca de ese letargo y me ayuda a ser mejor. Bueno, pero por supuesto que si voy bien dispuesto, va a ser mucho mayor, ¿sí? Como decía, ¿qué santo fue? San Francisco de Sales, me acuerdo que dijo, una sola comunión bastaría para la santidad de toda una vida. Como si una persona que comulga una vez con eso le alcanzaría para toda su vida guardar la santidad. Bueno, porque comulgó bien. ¿No? Nosotros a veces, no estoy diciendo mal, porque por supuesto que es un sacrilegio, no hay ni que pensar en eso. Pero a veces un poco la rutina, ¿no? Que no aprovechamos tanto como podríamos. Entonces ahí justamente el sacramento depende en cierta manera por nosotros. La Eucaristía, repaso rapidísimo, ¿sí? Los efectos que a veces uno se olvida. Cuando uno comulga, comulgamos tantas veces y a veces uno no toma conciencia de todas las gracias y efectos que nos da, particularmente la Eucaristía, que es el sacramento más poderoso, lo sabemos, porque no solo da la gracia, sino que nos da al autor mismo de la gracia. Dice la teología, nos da una unión especial con Dios, que no hay ningún otro sacramento. Lo va a decir, que como mi sangre permanece en mí. No es lo mismo que otros sacramentos, es una unión íntima, especial con Dios. Remisión de todos los pecados veniales, ¿sí? El que se comulga, por supuesto, un pecado grave, con esta gracia, la comunión borra, ¿sí?, los pecados veniales que tengamos. Debilita la concupiscencia que nos arrastra al pecado. Infunde gracia santificante más abundante que todos los otros, porque justamente alimenta y desarrolla esa vida sobrenatural que tenemos intrínsecamente en nuestra alma. Da derecho a gracias actuales para defenderla contra el pecado. Aumenta el fervor de la caridad, me dispone a practicar virtudes más perfectas, y es ya un inicio, una semilla de la gloria de la resurrección. Pues ya el que comulga, ¿sí?, justamente lo dice nuestro Señor en el discurso, ¿no?, del pan vivo, el que come mi sangre no morirá eternamente. ¿Sí? Entonces ya de cierta manera, si mantenemos esa comunión frecuente, significa que ya estamos predispuestos, ¿sí?, a esa resurrección futura, ¿sí?, al fin del mundo. Obras meritorias, lo sabemos, ¿sí? Por supuesto que habrán obras que darán mayor aumento de gracia, otras que darán menor aumento de gracia. No es tanto, lo van a decir siempre los padres espirituales, en la obra en sí, objetiva, materialmente, decimos observada, sino sobre todo por el grado, ¿sí?, de caridad con la que la realizo. Por eso tenemos grandes santos y el gran ejemplo, se parece siempre a Santa Teresita. Bueno, pero es así, hay que citar a Santa Teresita, no hizo nada extraordinario a los ojos del mundo, ¿sí?, a los ojos incautos. Ella como que en realidad se perfeccionó, estuvo encerrada ahí 7 u 8 años en ese Carmelo, limpiaba la ropa, hacía la sacristía, no sé, pero hizo todo con tal grado de santidad y de amor a Dios que todo tenía un grado inmenso ante Dios. Y por ahí, repetimos, vamos a San Pablo, aunque mueva montañas, aunque me tire al fuego, aunque mate, si no tengo caridad, poco importa. Por supuesto que los santos que hicieron grandes obras con gran caridad son los grandes santos como los apóstoles, ¿no?, que dieron su vida y con un grado de caridad inmenso hicieron estas grandes hazañas. Bueno, están donde están, ¿no?, son las columnas de la iglesia. La oración también va a ser el tercer entonces medio, ¿sí?, para entonces crecer en la vida sobrenatural de manera directa, porque sí mismo la oración es ya una unión con Dios, ¿no? Santa Teresa lo va a definir, es esta unión familiar de amigos de la alma con Dios, ¿no? Ya la oración misma, de esta manera, me ayuda a acercarme más a Dios. Pero no solamente de manera directa en sí misma, sino también indirectamente, es decir, como medio infalible para decir, bueno, Dios, ayúdame para poder practicar y unirme con vos. Es el medio, dicen los santos, infalible, ¿sí?, para obtener las gracias actuales. Recordemos a la Virgen de la Malla Milagrosa, siempre, ¿no?, que presenta los rayos que salen de sus brazos. Unos rayos tocan la tierra, otros no. Y cuando Catalina Labouré le pregunta, dice, estas son las gracias que tengo preparadas y nadie las pide, ¿no? Por eso nos llegan a la tierra. Las tengo, las quiero dar. Pero si me las piden, ¿a quién se las voy a dar? ¿Sí? Bien.
Vamos terminando, no quiero hacer un largo, sino que me vuelve la cosa a casa. Los obstáculos, ¿sí? Estamos hablando entonces, lo sabemos, vamos a ir esto muy rápido, porque ya hablamos de ello. Lo sabemos, el pecado mortal, por supuesto, esencialmente, porque mata la vida del alma. Pecado venial, sobre todo el deliberado, ¿no? Que ya hago pecados veniales sabiendo que no es mortal, pero lo hago a sabiendas y sé que eso, bueno, no es grave, por eso lo sigo haciendo y eso me termina entibiando y finalmente me lleva a esa tibieza a justamente tropezar, ¿no? Es como el que se acerca al precipicio y en un momento se resbaló y se cayó. Las imperfecciones, las inclinaciones viciosas, todos tenemos ya, ¿no? Cada uno en distinto grado, algo que sabemos, bueno, esto me tira para acá, para allá, la impaciencia, la falta de templanza, la ira. Por más que yo no lo consienta, por más que yo justamente no consienta, hay una tendencia mala, distintos grados, ¿no? Distintos tipos. Pero sobre todo el gran obstáculo que hay que combatir es el defecto dominante. Es el gran defecto dominante. Ustedes se dicen, si viene la confesión, Pepito Narciso Pérez, ¿viste bien? ¿Sí? Padre, no sé cómo confesarme bien, siempre lo mismo. Bueno, por ahí no sirve agarrar su librito azul y ver todos los pecados, ¿viste? No sé, homicidio culposo, claro, asesinar a mi madre, ¿viste? Robé. Ojalá que nunca pase, ¿no? Pero por supuesto, una persona que no viene después de 30 años de confesarse, por supuesto que lo haga. Pero nosotros que nos confesamos al principio, regularmente, en realidad hay que empezar a apuntar más fino. Y acá apuntamos al efecto dominante. Padre, vengo siempre con las mismas cosas. Bueno, por suerte no viene todos los días con algo distinto. Ya sabe dónde ir, a dónde apuntar. Entonces, el efecto dominante es donde hay que trabajar. Y todo lo tenemos. Hay que empezar a escalar, a decir, bueno, lo importante es descubrirlo, y no solamente en la parte externa, sino empezar a decir dónde está la raíz. La persona que dice, padre, yo soy muy impaciente. Ese es mi efecto dominante. Ajá, ¿pero dónde viene esa impaciencia? Y empezamos a cargar. Y no sé, por ahí porque me molesta que me marquen las cosas, entonces hay algo de vanidad. Y bueno, puede ser, y también porque veo al otro y cuando lo hace la cosa bien, a mí me genera, no sé, envidia, y de repente, bueno, y también es el orgullo. ¿Se da cuenta? El orgullo. Sí, en realidad no me gusta que me diga nada y por eso cada vez que me dicen algo, salto. Y bueno, entonces no es impaciencia, es orgullo. Se llama humilde, bueno, hay que trabajar, ¿no? Pero ven, se dan cuenta cómo uno empieza a escarbar y va viendo que hay ciertos defectos que dominantes, porque dominan nuestra personalidad y es constantemente lo que nos hace tropezar. Entonces, si cortamos esa raíz, muchísimos otros pecados también se van a quitar, ¿sí? Por supuesto, trabajo toda la vida, muchachos, de un día para otro, pero hay que apuntar a eso. ¿Cuál es la causa? Sí, los obstáculos, lo sabemos, carne, demonio, mundo. Sabemos, eso es un consuelo. La gracia, ayer, hoy y siempre, es necesaria, y no solamente necesaria, sino que es apta para combatir. Y nadie es tentado sobre sus fuerzas. Por más que tengamos todos los defectos del mundo, si Dios nos los ha puesto, nos prueba, nos va a dar la gracia para poder sobrellevarlos. Eso es importantísimo, porque si no, uno se desesperaría, ¿no? Si uno es fiel a la gracia actual, Dios nos va a ayudar a sobreponernos a todos estos defectos. Bien, obstáculos entonces. Factores, muy rapidito, ¿cuáles son los factores? ¿Quiénes son los que actúan en este organismo sobrenatural? Lo dijimos hace un rato, ¿se acuerdan? El principal, ¿quién es? Dios. Y secundariamente somos nosotros, el hombre. Que dijimos, el hombre, ¿qué es lo que hace? Coopera. ¿Sí? Es como que, bueno, Dios le da ese primer impulso, el hombre, ¿sí?, responde, ¿sí? Es dócil a la inspiración de Dios. Entonces es importante, porque como dice San Agustín, ¿no? Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Te da todo, bueno, pero después te va a exigir, ¿no?, que vos correspondas. Factor principal, la gracia de Dios. Factor secundario, nuestros esfuerzos. Entonces, ¿cómo hacer para, y así terminamos, para justamente corresponder, ser dóciles, corresponder y cooperar a esta gracia de Dios actual que constantemente nos está como tocando el corazón del alma? Y nosotros tenemos que justamente predisponernos. ¿Cómo hacerlo? Con cosas bien concretas. Por eso insistimos tanto, hagan un retiro o no hagan. Que diga, bueno, paso un par de meses, hago un retiro, ¿no? Pienso, un retiro mensual, una charla, o esto que están haciendo. Todo esto nos ayuda de vuelta a decir, bueno, a ver, una vez por semana tengo este tiempito para decir, bueno, algo sobrenatural, me obliga a pensar, a hacer examen de conciencia, cómo está mi vida espiritual, ¿sí? Pero sobre todo la oración, ¿sí? Hay que rezar justamente para que justamente Dios nos dé las gracias y las luces para poder ver estos defectos. El examen particular, que eso, no quiero pecar de temerario, pero ¿quién de nosotros hace bien el examen particular en la noche? Cri, porque no hace falta que lo hagan, lo digan, pero nos pasa mucho, realmente hay que hacer el examen particular, un mínimo, bueno, ¿cómo estuvo el día? A ver,
No solamente para pedir perdón, sino para decir, bueno, mañana espero cambiar en algo. Si esto dice mal, vengo hace un mes haciendo lo mismo, nunca me examiné. Entonces, si no me examino, nunca puedo ver el error para poder cambiarlo, ¿sí? Entonces, oración, examen particular y puntualmente, bueno, acá marca los seminaristas, pero ustedes también, dirección espiritual, el seminario particularmente. Pero yo creo que puedo resumir en la confesión frecuente, ¿no? A veces la dirección espiritual, yo en eso no me gusta. Yo no dirijo a nadie, ¿sí? No se dirige a nadie, es Dios que dirige las almas. Por supuesto, en el seminario es importantísimo, por eso ese curso de seminario tiene que estar para seguir una vocación. Pero en el caso de los, por supuesto que una consulta puntual y eso es importante. Pero sobre todo en la confesión frecuente. Dice, bueno, yo tengo una confesión regular, un padre que ya me conoce. Si no está ese padre, me voy a confesar, no me importa, porque es Jesucristo que está, ¿no? Pero ciertas cosas que uno dice, bueno, este padre me conoce más, entonces por esta confesión le puedo preguntar una cosa más. Y él me va a ir guiando, y sobre todo me va a quitar, ¿no?, los engaños, que muchas veces uno mismo o el demonio nos termina enroscando y enredando. Entonces, oración, examen y confesión frecuente. Fases de esta vida también las sabemos, van a hablar todos los santos, sobre todo de un libro precioso que si quieren leer, un poquito, pues se puede leer, de Caligula Ranch, ¿sí? Las 3 etapas de la vida interior, que va a explicar la vida purgativa, la vida iluminativa y la vida, ¿sí?, unitiva. Estos grados, ¿sí?, un poquito siguiendo a Santa Teresa, pero reducirlo en 3, son los grados de toda santificación, de toda unión con Dios. Purgativa porque justamente ese inicio, ¿no?, de la gracia del alma que quiere acercarse a Dios, pero está recién en los comienzos. Por eso purgativa, está purgando. Tiene que realmente una especie de escultura que tengo que sacarle pedazos grandes de piedra, ¿no?, para poder empezar a hacer esa escultura magnífica, ¿no?, que es la santificación. ¿Cuál va a ser el principal, decimos, objetivo de esta etapa? Evitar el pecado mortal. No decir, bueno, lo más grueso, por lo menos si quiero irme con Dios, que lo primero es decir, bueno, lo mortal, por lo menos evitarlo, tratar, ¿no?, de purificarlo. Es una lucha constante, ¿no?, en esta época, en este momento. De hecho, hay santos que llevan muchísimo tiempo con eso, otros que saltaron muy rápido, ¿sí? Una purificación constante, dice Caligula Ranch, de los sentidos, ¿sí? Justamente porque hay una lucha sobre todo los sentidos. Como uno los tenía desordenados, es constantemente mortificar para evitar el pecado grave, ¿sí? Y lo que trato de practicar son las virtudes morales, sobre todo, justamente la templanza, la paciencia, ten en cuenta, la fortaleza. Segundo paso, ¿cuál va a ser? La vida iluminativa. Ya me puse más fuerte. Ya, gracias a Dios, por gracia de Dios, puedo en general evitar el pecado mortal, por gracia de Dios. Porque puse todos los medios, porque sé que soy indigno, porque soy débil, pero pongo los medios para que Dios me sostenga. El segundo paso, entonces, ¿qué va a hacer? Evitar el pecado venial deliberado, que es un paso muchísimo mayor. No sé dónde estamos nosotros, pero uno dice, bueno, el pecado mortal, por supuesto, pues me condeno. Sí, claro, el pecado venial deliberado, como no es tan grave, y hay cosas que cuesta desarraigar, ¿no? Tal defecto que yo sé que está mal, pero bueno, como es venial, hay un problema. Justamente la vida iluminativa me va a iluminar, por eso se llama iluminativa, para justamente decir, bueno, por más que esto no sea grave, Dios me pide más. Entonces tengo que seguir, cargando más. Y ahí me va a llegar justamente, sobre todo a la práctica, sobre todo las virtudes, decimos, teologales, ¿no? Esa unión más de fe, esperanza con Dios. Justamente ya lo otro más burdo, más grueso, en principio ya está, un pecado por ahí grave contra la pureza, una persona ya que está más alta en santidad, bueno, eso lo rechaza instintivamente. Pero es mucho más fino lo que Dios nos pide, ¿no? Esa pulida. Y finalmente la vida unitiva, ya de unión, dicen los santos, con Dios, que va a ser sobre todo un constante crecimiento y se va a enfocar, que es la santidad, ¿no?, en pulir las faltas por fragilidad. Esos santos que dicen, va y se confiesa, no, porque es en la meditación de 40 minutos, estuve 2 segundos que justo vi la viga y dije, no, pero me fui de Dios, y está bien, es un defecto. Pero nosotros decimos, se confiesa de eso. Y bueno, porque ya no se confiesa de lo otro, porque ya superó. ¿Entienden? Son grados, ¿no?, que realmente llega a una vida tan unión con Dios que no es que ese escrúpulo, eso es importante, no cae en el escrúpulo. Lo que sí tiene una vista muchísimo más fina para realmente ver todas las imperfecciones del alma. Y acuérdense que para el cielo hay que entrar sin ni siquiera imperfección, ni siquiera decimos una pelusa, ¿no?, de sombra de pecado. Entonces, estos grandes santos llegaron, ¿no?, a ese grado para evitar el purgatorio, ¿no?, que justamente es lo que Dios da como última chance antes de presentarnos ante Él. ¿Qué virtudes van a practicar? Ya practicaron y practican las morales. Pudieron practicar las teologales, ahora están de lleno en los dones del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que lo decíamos recién? Ya están en un grado mucho más alto. Observación final. Esto está separado. Yo soy purgativo, unitivo, iluminativo, santo.
Está todo mezclado, ¿sí? Justamente, ¿no? No existe como el temperamento. Yo soy puramente flemático. No existe. No existe. Hay una mezcla, ¿no? Una especie de simbiosis entre ambas. Por supuesto que ya un santo que llega a un grado de santidad, al final de su vida, un santo pura, estaba ya en grado, por supuesto, unitivo con Dios, constantemente. Pero sigue practicando ciertas virtudes, ¿sí? Y trabajo de las otras vidas, ¿sí? Eso es importante distinguir, porque si no, parece un manual y no funciona tampoco así, necesariamente. Y además de los distintos grados, en cada grado hay muchísimos niveles, ¿no? Yo puedo decir, estoy en la vía unitiva, pero tengo un santo que está en la 100 y otro que está en el 50, otro que está en el 20. No hace pecados graves, no, por supuesto, pecados veniales liberados, pero por ahí no llegó a ese grado tan alto, ¿no? Como la Virgen. La Virgen fue la única que nadie puede superar. Después de Dios, es únicamente eso. Terminamos con esta conferencia. Estamos todos llamados, ¿sí?, a la santidad. Porque si no, quedamos en teoría. Por supuesto que hay que saberlo, hay que estudiarlo, hay que formarse, pero sabemos que Dios, ¿sí?, nos pide esta santidad a cada uno de nosotros. Lo repito, en un grado distinto a cada uno, de manera distinta a cada uno. Ese es el misterio de Dios, ¿no? El misterio de las almas, ¿no? Realmente cada alma es un mundo. Los tiempos de Dios no son los de uno, y es interesante que cada uno tenga, ¿no?, por esto, esta introspección y este examen de conciencia, realmente esa inhabitación trinitaria, según a Dios, ¿no? ¿Qué me pide? ¿No? ¿A qué grado de santidad me lleva? Realmente, pero lo repito, es la voluntad de Dios, y ese germen de la santidad, esa semilla, que es la gracia santificante que recibimos en el bautismo, tiene que florecer, está llamada a ser un árbol inmenso, no solamente con hojas, sino con fruto, ¿sí? Con fruto, que seamos perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, como dice nuestro Señor. Y lo repite San Pablo, la voluntad de Dios de los cielos es nuestra santificación, y santificación es la santidad. Así que bueno, que nos sirva un poquito un pantallazo de cómo funciona así el alma, y la próxima clase, ya viendo esto, mi idea es meternos en el capítulo que trata, bueno, cómo combatir estas tentaciones y todo lo que esto me lo puede echar a tierra, ¿no? Realmente cómo este organismo espiritual, como esta casa que tratamos de construir, si no las fundamento en la roca la virtud, esto es lo que vamos a ver, y vienen estos vientos, las tentaciones, los problemas, está el peligro, ¿no?, de que justamente caiga. Así que bueno, un poco la próxima clase, y así cerraríamos estas dos charlas, es ver entonces cómo hacer frente a las tentaciones y a los obstáculos de la vida de la gracia. Muchas gracias.